Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Amables lectores, tengan ustedes un buen día. Les habla Pedro Miguel Vargas, editor de Portafolio.co, para darles un resumen de lo que fueron las noticias económicas y de negocios en Colombia y en el mundo durante el 2018 y las perspectivas para el 2019. Como siempre, tenemos a Sebastián Londoño, que nos va a hablar de macroeconomía, lo que fue importante en Colombia en este 2018 y las perspectivas, lo que se espera a nivel macro para el 2019 para el país. Sebastián, ¿cómo me le va? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, Sebastián. Bueno, Sebastián, ¿cuál fue la noticia más importante o cómo se portó el país macroeconómicamente este año? Bueno, el país, pues digamos que en términos generales tuvo un buen comportamiento. De pronto los que nos escuchen dirán que estamos diciendo mentiras, pero comparándolo con el año pasado, que el año pasado tuvo un comportamiento bastante malo, porque acordémonos, el PIB creció a tasas del 1,8, pues este año casi que tuvo un punto porcentual más. Obviamente estamos a pocos días de que cierre el año, pero la expectativa es de que definitivamente la economía se aceleró al 2,7%. Esto es una cifra interesante, todavía hace falta mucho para volver a los términos de 4,5 a los que venía creciendo el país, pero también recordemos que hubo mucha volatilidad del tema del petróleo, pues que ya más adelante lo hablarán con otro colega, pero más allá de eso, este impulso que tuvo el petróleo este año le dio un boom a todas las finanzas públicas. Todo el tema de la consolidación de la inflación también fue muy importante, que se mantuvo en el rango meta. No tenemos un elevado costo de vida en comparación, por ejemplo, con otros países en desarrollo como Argentina, como Turquía, que tuvieron como un coletazo muy fuerte de toda la revolución y de toda la volatilidad en los mercados internacionales. Entonces, casi que según el Banco de la República y según diferentes analistas, podemos darnos por bien servidos. Falta ver, obviamente, lo que se viene para el otro año, que puede ser un año complicado. Y no solamente el Banco de la República y analistas colombianos, Sebastián, sino el FMI, la CEPAL, el Banco Mundial, la OCDE inclusive, alabaron a Colombia por ese manejo que le dio a sus macrofinanzas durante esta crisis financiera en la cual muchos países del mundo y muchos de Latinoamérica pues tuvieron un crecimiento muy bajo, inclusive negativo, ¿no? Sí, de hecho, según como usted bien lo dice, tanto el FMI, la CEPAL, diferentes otros organismos han revelado en los últimos días varios informes en los que aplauden muy bien la política macroeconómica del país, porque con toda la situación que tuvimos en los últimos 3-4 años por la caída de los precios del petróleo, las diferentes reformas tributarias y aparte toda la situación mundial, pues era como para que el país estuviera de capa caída, en recesión, etcétera, etcétera. Pero las diferentes medidas, tanto por parte del gobierno, el Banco de la República y los diferentes mercados, pues sirvieron para que pasáramos de agache, ¿no? Y exacto, pasáramos del examen, así pasamos fuera, el examen, raspando, pero se pasó el examen. No, eso lo dijo el FMI, el Fondo Monetario Internacional, pasamos el examen. Pasamos el examen, e incluso un indicador muy importante es que Colombia es de los pocos países que hoy en día tiene una línea de crédito flexible con el FMI. Exactamente. Y a diferencia de los demás países donde no se renovó o se redujo, en Colombia se aumentó. Entonces eso es un indicador muy importante de la confianza que tienen los mercados y todo, pero que les repito, pues tendrá que, como todos los años, renovarse en el 2019, sobre todo teniendo en cuenta la entrada ya en vigencia ahorita el 1 de enero de la ley de financiamiento, lo que vamos a ver con la reducción del déficit estructural y el cumplimiento de la regla fiscal, que para el otro año claramente, pues por la misma ley de la regla fiscal, pone al país a apretarse un poco más el cinturón, y también los recortes que anunció el gobierno que se vienen, pues vamos a ver qué pasa, pero las expectativas en principio no son muy disímiles a lo que vimos este año, con un crecimiento de la economía más o menos entre el 3 y 3,5%, que igual son muy buenas cifras. Eso esperamos, pero también depende de los casos de la cuestión internacional, ¿no? De la economía internacional, que está muy volátil con los precios del petróleo, con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que no se sabe dónde va a parar. De todas maneras, ya los economistas están diciendo y los especialistas están diciendo que el año entrante China y Estados Unidos van a decrecer, ¿no? O sea, va a haber un crecimiento más lento del que hubo este año. Sí, totalmente. Incluso, obviamente, pues son economías que crecen a tasas muy altas, entonces claramente un menor crecimiento de esas economías tiene un impacto por lado y lado. Primero, un impacto negativo, porque obviamente al ser economías tan fuertes y tan grandes, pues impactan, así sea el país más pequeño, porque todos los países tienen, o casi todos los países tienen negocios con Estados Unidos, con excepciones especialmente nosotros. Especialmente Colombia, exactamente. Entonces por ahí habría que ver como ese hueco que se puede generar.
pero también otros analistas han dicho que puede tener, sobre todo la guerra comercial, un coletazo positivo, y es cuál, que como hay unos aranceles mayores entre estas dos naciones, pues Colombia puede servir mucho de puente en algunos casos con algunos productos, con algunos bienes o servicios, de tal modo que podríamos ver el otro año un incremento, como lo ha hecho sobre todo Analdex, un incremento en las exportaciones, de tal modo que el déficit de cuenta corriente y el déficit comercial de Colombia se pueda corregir levemente o un poquito más de lo que se ha venido recuperando. Entonces habría que ver como qué tan balanceado puede estar una cosa con la otra. Exactamente, Sebastián. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias. Bueno, feliz año. Feliz año, sí señor. Alfonso, ¿cómo me le va? Alfonso López. Pedro, un saludo a todos. Bueno, Alfonso, minas y energía, usted que maneja ese tema en el periódico Portafolio. En general, ¿cómo le fue este año al sector? Podríamos decir que unas fueron de cal y otras de arena. Ajá. En el tema de petróleo podemos decir que aunque hubo un incremento en la producción de barriles, ¿sí? En un promedio que pasó de hace 2 años de estar por debajo de los 800.000 barriles diarios, se pasó a estar por encima de los 850.000 barriles. De todas maneras no es muy alto, ¿no? Porque estuvimos en 1 millón. En 1 millón, exactamente. Hay una gran preocupación en el sector, y es que el 2018 no se presentó grandes inversiones en exploración, como lo hizo saber la semana pasada el presidente del gremio de la Asociación Colombiana del Petróleo, Francisco José Lloreda. ¿Esto qué significa? Que para el futuro se tiene en duda que haya un incremento marcado en las reservas probadas de petróleo. Okay. Lo que sí sucedió es que hubo un aumento en la producción. Solamente basta con mirar los balances financieros de los 3 primeros trimestres del presente año de Ecopetrol para saber que las cifras marcaron un marcado crecimiento de esa producción petrolera. También por el precio, ¿no? También ayudó el precio, pero también el precio no deja muy bien la operación al cierre del presente año, y uno sabe perfectamente que en 3 semanas se cayó el precio del petróleo, y prácticamente lo que uno hablaba de que podía estar llegando a final de año casi a los $100 por barril, hoy está por debajo de los $60 y va a tener un cierre muy complicado. Exactamente. Minería, Alfonso. En el tema minería sucede algo similar. Una producción marcada muy alta, un repunte, por ejemplo, en la producción de oro, que llamó mucho la atención. La producción de carbón se mantuvo entre los márgenes estimados por la Asociación Colombiana de Minería y la Agencia Nacional Minera, y llama la atención es el crecimiento que tuvo en los mercados internacionales las esmeraldas colombianas. En un reciente congreso que hubo en Bogotá, no solamente hubo un incremento en los volúmenes de comercialización de esta piedra, sino además muchas marcas de lujo, de joyería de lujo, empezaron a armar rondas comerciales porque quieren incluir a esta gema colombiana por su alta calidad en los diseños exclusivos de estas casas. Bueno, Alfonso, para el 2019, perspectivas, ¿qué se espera tanto en petróleo como en minería? En petróleo hay que esperar cómo van los precios del petróleo y cómo eso va a terminar marcando la operación. Sin embargo, como ustedes pueden ver en el impreso, una reciente entrevista con Luis Miguel Morelli, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, además de reactivarse esa ronda frecuente a finales de febrero, en donde se van a ofertar todas las áreas que estén listas para exploración y producción, va a haber un paquete especial de 20 áreas, que son áreas que además tienen una información geológica completa, una normatividad completa, incluso con licencias ambientales ya aprobadas prácticamente y listas para entrar en producción. Estas entrarían también, se entregarían, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, aspiran a que antes de finalizar el próximo año ya estén comenzando el desarrollo no solo de las áreas que se entreguen por la ronda frecuente, sino de estas 20 áreas especiales. ¿Y en minería? En minería pues se va a seguir con el tema del oro, la producción de oro. Vienen 2 proyectos grandes muy buenos, que es el proyecto Buriticá, ¿sí? Que es de Continental Gold, y el proyecto de Red Mineral Eagle, ambos en Antioquia, donde van a incrementar esos volúmenes en producción de oro.
va a seguir el tema de las esmeraldas, y con el tema del carbón también se espera que haya un repunte. Llama la atención tanto en el 2018 como en el 2019 que un proyecto minero que, aunque esté en declinación como es el de Cerro Matoso, la producción de níquel va a mantener su nivel de producción. Y hay que decir, Alfonso, y destacar además que Colombia tiene unas de las mejores minas de oro del mundo, ¿no? Sí. Vamos a ver qué pasa también con el tema de la colosa. Exactamente. En el tema de energía eléctrica, vale la pena resaltar que vienen dos grandes subastas que van a recomponer el mercado del suministro de energía eléctrica en el país. La primera es el 22 de febrero y es son los contratos de largo plazo, ¿sí? En donde se le va a dar ya cabida no solamente a los proyectos nuevos de generación hidroeléctrica y de generación térmica, sino se le va a dar también un paso a las energías renovables. O sea, todos esos grandes proyectos que están haciendo en la costa atlántica de energía solar y de energía eólica van a ser parte de la matriz de generación eléctrica. Y viene otro, que es a la semana siguiente, el 28 de febrero, que es el de cargo por confiabilidad. ¿Qué es lo que se va a buscar con esta última subasta? Que hayan recursos para tener un colchón de contingencia, porque recuerden, ya comenzó la temporada del fenómeno del Niño. Entonces los proyectos hidroeléctricos van a bajar en su producción, pero para eso están de respaldo las generadoras térmicas y las generadoras de generación de fuentes renovables. Para eso están los recursos que recojan por el cargo por confiabilidad. Bueno, Alfonso, muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias. Y ahora llega a la mesa de reacción de Económicas Adriana Leal, quien nos va a hablar del empleo. Adriana, en general, ¿cómo le fue al empleo en el país este año? Digamos que la tendencia fue, aunque de manera gradual, constante, el aumento del desempleo en el país. Todos sabemos que no se mide mes tras mes, sino comparando por temporadas, porque tiene un comportamiento diferente, pero sin embargo creo que el 2018 tuvo una tendencia de aumento del desempleo y de la informalidad, que se encuentra prácticamente en la mitad de la población asalariada del país trabaja de manera informal. Esto significa que no todos cuentan con las garantías o beneficios de la seguridad social, que es lo más importante y que es una de las recomendaciones que todos los organismos internacionales le hace al país, y es como garantizar que todo el mundo tenga acceso a salud, que se pueda pensionar. Seguridad social, todo. Exacto. Adriana, ¿cuál sería más o menos el promedio de desempleo este año en el país? Yo diría que el promedio podría ser del 9%, más o menos. Siempre se movió entre el 8 y el 10. Y estuvo muy cerca varias veces del doble dígito. Entonces creería que es prácticamente eso. Eso significa que hay alrededor de 22 millones de personas empleadas, y lo que resta de la fuerza laboral del país está buscando trabajo y no lo ha logrado. Bueno, Adriana, para este 2019, el gobierno confía mucho en esta ley de financiamiento para formalizar, para crear empleo, con los descuentos a los impuestos de las empresas. ¿Qué dicen los analistas? ¿Sí se va a lograr? Pues digamos que hay parte y parte. Algunos confían en que claramente las empresas están ganando unos millones bastante importantes al tener ciertas exenciones de impuestos y beneficios. Y se dice que en ciertas condiciones están dadas a que tienen esos beneficios si crean ciertos puestos de empleo. Entonces habría que ver el experimento a ver si funciona. Pero hay personas un poco más pesimistas que dicen que eso no es una garantía real de que se creen esos puestos de empleo, porque digamos que si no se necesitan, pues no se van a abrir las vacantes. Y lo otro que se ve, digamos, con toda la coyuntura de la negociación del salario mínimo, es que los empresarios no se ven con una tendencia muy dada a abrir más vacantes o a, por ejemplo, subirle mucho el salario a los mismos trabajadores, sino que están buscando más estabilidad en sus negocios, aprovechando los beneficios que les están dando y buscando reinvertir, o ese es el argumento que están dando, como tener un poco más de plata para poder invertir y mejorar la productividad de los negocios. Ajá. Adriana, otro tema que usted maneja
es hotelería y turismo. Hotelería Sí, señor. y turismo, obviamente, es de uno de los sectores banderas, insignias, tanto de la administración de Juan Manuel Santos como de Iván Duque, que dice que pues el turismo debe ser el nuevo petróleo, ¿no? En términos de divisas y en términos de PIB y desarrollo del país. ¿Cómo le fue este año al sector del turismo? Digamos que el balance es muy positivo. Creció el número de visitantes extranjeros que llegaron al país, que es una de las formas de medir qué tan exitoso es. Además, porque claramente estas personas gastan una cierta cantidad de dinero que es considerable dependiendo del perfil, y eso es lo que nos interesa desde el punto de vista económico. Y las expectativas son positivas para el próximo año, pero diría que moderadas. ¿Por qué? Por ejemplo, como ya hemos hablado anteriormente, la ocupación hotelera, que es otro modo de medir que también le está yendo al sector, cierra el año en alrededor del 55-56%. Eso quiere decir que casi la mitad de las habitaciones están vacías, y viéndolo de esa manera, pues pareciera que el negocio no está muy bien. Lo que pasa es que ahí hay que entrar a revisar qué pasa en las ciudades y qué pasa en los pueblos más pequeños, en los municipios más pequeños, que es donde la ocupación es estacional, y por eso puede que el negocio no vaya muy bien todo el año y no puedan reinvertir. Entonces ahí habría que revisar cómo ayudar a llevar más turistas o cómo fortalecer la infraestructura en estos lugares para que el negocio vaya bien también en los rincones más remotos, porque además son los sitios que tal vez son más atractivos para los turistas extranjeros que vienen a Colombia buscando principalmente biodiversidad, que eso es como nuestro diferenciador desde el punto de vista turístico. Y lo que se llama turismo exótico, ¿no? Ellos no buscan las grandes ciudades, sino el acampar, los sitios que los colombianos no vemos, ¿no? Ni sabemos inclusive que existen, ¿no? De hecho, por ejemplo, Bogotá es la ciudad que más recibe turistas extranjeros, pero pues es el hub del país y de hecho de la región. Entonces todos llegan acá, están un par de días, el promedio está entre los 3 y los 5 días dependiendo, y luego se van a Cartagena o bueno, dependiendo del destino que busquen. Pero lo que se hace es promover los destinos verdes, la naturaleza, porque nosotros no podemos competir realmente no sé, una ciudad como Bogotá, sin desmeritar pues como lo que ofrece gracias a la infraestructura y todo el tiempo que llevan trabajando, no sé, en Ámsterdam o en otro tipo de París, ciudades. o Madrid. Exacto. Bueno, Adriana, y para este 2019, con la ley de financiamiento que el gobierno inclusive le da más exenciones de impuestos y más facilidades a construcción de hoteles y de infraestructura hotelera, se espera, me imagino, que también un avance, ¿no? De hecho, ahí hay una cosa que hay que mirar con cuidado, y es que en la reforma tributaria del 2016 se hizo unos cambios a unas exenciones que ya tenían los hoteles, y eso provocó un boom de construcción de muchísimos hoteles de gran estatus en el país, y eso también ha contribuido al crecimiento del turismo. Pero al mismo tiempo, algunos analistas consideran que el hecho de que se construyeran tantos hoteles, pues es lo que hace que la ocupación no sea tan alta, porque pues claro, la oferta es súper grande y está concentrada en ciertas ciudades como por ejemplo Bogotá o Medellín o Cali. Y hay que mirar hacia los municipios más pequeños y hacia las regiones. Entonces, de acuerdo, por ejemplo, con Gustavo Toro, el presidente de Cotelco, lo que se vería en el 2019 es que esos hoteles que se están terminando de construir se terminen y no se construyan muchos más, y el mercado se empiece como a estabilizar y a revisar, a distribuir la demanda de visitantes que tenemos en los hoteles que están. Ahora, lo que sí hay que revisar es la inversión que se hace, no en hoteles, porque eso es capital privado y ya hay suficientes en ciertas ciudades, sino en los destinos turísticos, en los sitios de interés, construir senderos, sobre todo fortalecer los aeropuertos. Es algo que todo el mundo siempre repite, fortalecer la conectividad aérea. Hace una semana la Aerocivil anunció que se han firmado 21 acuerdos bilaterales con distintos países, lo que abre las puertas a que de pronto más destinos y más aerolíneas lleguen el próximo año. Por ahí hay los anuncios de que en el primer semestre del año podrían empezar a operar 2 nuevas aerolíneas europeas, una de esas sería Spirit, que es low cost. Entonces, de la manera en que lleguen más aerolíneas al país, hayan más vuelos y haya más conectividad interna, pues se puede dinamizar mucho más el turismo. Bueno, Adriana, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Lectores de Portafolio, llegamos al final de nuestro primer episodio sobre el resumen económico y de negocios del año y lo que va a ser, lo que son las perspectivas para el año 2019. Los esperamos mañana en otro capítulo. Económicas, un podcast de Portafolio para la Casa Editorial El Tiempo.